Isla llamada teatro, con Ed Reseña. Las obras para jóvenes audiencias tienen algo que me emociona de manera especial. A veces esa emoción se expresa en lágrimas, otras en suspiros, otras en una sonrisa, o a veces evoco un recuerdo de mi propia infancia. Tal vez esa sea la clave. Hay algo de nuestro ser adulto que al ver esas obras conecta con el ser niño, con lo que sentíamos en esa etapa de la vida. Para mí, ir al teatro es de alguna manera volver a la niñez. Con esa inocencia y voluntad, volver a creer. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay palomitas, las películas de los Muppets y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Decidí empezar hablando del teatro para infancias y jóvenes audiencias, no solo por nuestra invitada de este episodio, sino también porque es abril. Faltan unos días para el Día de la Niña y el Niño, de la niñez. Y aunque este episodio no va dirigido específicamente para ese público, sí quería pensar en cómo conectamos con nuestra infancia a través del arte y cómo es que el arte nos provoca ese viaje a la memoria. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo sentíamos las cosas? Y justo este puente entre la niñez y la edad adulta es una de las cosas de las que habla Maribel Carrasco en la conversación que tuve con ella. Maribel es una dramaturga y también actriz, quien es conocida por su trabajo en la escritura de obras para jóvenes audiencias. Estoy muy contento y muy emocionado de haber podido platicar con ella. Era una entrevista que venía pensando desde el año pasado, la verdad. Y cuando supe que habría temporada del Pozo de los Mil Demonios, una obra que ella escribió hace más de 30 años y que yo no había visto, pensé que sería el momento indicado para poder hablar con ella, para ver la obra y después tener esta conversación con ella. Y aquí te dejo las cosas que debes saber antes de entrar en esta isla. 1. En esta isla se habla mucho de escritura y de jóvenes audiencias, de niñas, niños y también de adolescentes. 2. Aquí hablamos del Pozo de los Mil Demonios, pero también salen en la conversación obras como Y fuimos héroes, Los cuervos no se peinan y Beautiful Julia. 3. Esta es una isla tranquila, llena de imágenes, preguntas, búsquedas, de amor por la escritura y por siempre ir más allá y buscar el lado B de las cosas. 4. El día que estábamos grabando esta entrevista, estaba lloviendo, lo cual fue poético y tiene una conexión muy especial con lo que sucede en el Pozo de los Mil Demonios. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de Maribel Carrasco. Recuerdo la primera vez que vi Beautiful Julia en la sala Javier Villaurrutia. Recuerdo emocionarme como pocas veces en un teatro, estremecerme y entrar a ese mundo adolescente creado por Maribel. Cruel, pero con una pizca de amabilidad. Crudo y real, pero a la vez fantástico y sacado como de una película. Ver la violencia, la inocencia, la ternura, el querer estar fuera del mundo, pero al mismo tiempo ser parte de él. Era la primera vez que descubría la manera de usar la metáfora para abordar con sutileza y precisión temas que pudieran parecer complejos, al menos en teatro para jóvenes audiencias. Me acuerdo que durante la pandemia vi una grabación de Los cuervos no se peinan, la historia de Emilio y la mujer del sombrero rojo acerca de el derecho a ser diferentes, la identidad, tomar nuestros caminos y volar. Después recuerdo encontrar más capas al poder leer esa partitura escénica para niños con plumas en la cabeza. También durante aquellos años, que parecen lejanos, vi la primera lectura de Y fuimos héroes. Y qué reconfortante en esos momentos fue conocer a Jojo y Spider. Después fue emocionante ver su historia en el escenario de la sala Héctor Mendoza y ver cómo esa historia de dos niños que parecen tan diferentes nos hablaba también del poder de los vínculos y de ese puente entre la niñez y la vejez. Hace unos días pude conocer el trabajo de Maribel antes de todas esas historias, El Pozo de los Mil Demonios. Acompañar a la niña Jacinta en su aventura por recuperar su cántaro y enfrentarse al demonio de la sequía. En la parte del Puente del Olvido sentí mis ojos llorosos y no pude evitar pensar en la idea de sentirnos perdidos y no saber qué estamos haciendo ni a dónde vamos.
Entrar en ese universo fantástico es pensar en el cuidado del agua y nuestro planeta, pero también en el cuidado de quienes somos y de nuestras raíces. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro Maribel Carrasco. Muchas gracias, Ed. Muchas gracias, Maribel. Y un placer que estés aquí. Me encanta que me hayas invitado, me encanta que todo esto que dices. Mil gracias. Quiero comenzar con, si hubiera una isla llamada Maribel Carrasco, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, qué se podría oler, qué se podría escuchar? Yo creo que es una pregunta muy extensa, pero ¿qué podría haber allí? Podría haber un lápiz, hojas para escribir, libros. Imagina que vamos a entrar en esta isla. Para conocer los territorios necesitamos mapas. Entonces, en esta dinámica vamos a hacer como una especie de mapa de tu isla. Y va a ser un mapa a través de recuerdos. Entonces yo te voy a preguntar por un recuerdo y tú trata de darme una imagen específica. ¿Te parece? Me parece como para muy bien. construir como este mapa de tu isla. Ok. De esa isla que dices que tiene este lápiz. Recuerdo de tu infancia. Un diccionario viejo, un diccionario que tiene las hojas, incluso hay hojas que ya no tiene, de esos diccionarios de la primaria que en aquel tiempo nos daban. Eso. Recuerdo con tu familia. Ir a un día de campo en una cascada que se llamaba el Salto de Yipantla. ¿En dónde es? En Veracruz. Okay. Recuerdo en soledad. Atrás de un sillón en una fiesta de cumpleaños de alguien. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. No recuerdo el nombre, pero fue alguna presentación de teatro en mi escuela, con títeres, creo. Okay. Pero hace muchísimo, o sea, es como si yo estuviera era kinder, quizá. Okay. Recuerdo de tu acercamiento profesional al teatro. Me invitaron porque fui a acompañar a un amigo que tenía un grupo de teatro. Él estaba actuando, estaban montando El Principito. Y faltó la actriz que estaba allí. Yo estaba maravillada viendo aquello. De repente, pues falta una actriz, la actriz que no llegó, la que hace el zorro. Y de repente voltearon y me dijo, ¿no quieres marcarlo? Y yo dije, pues sí. Y fue como, ay, qué bien me siento yo aquí. O sea, es como una revelación. Dije, este es mi sitio, no sé. Aquí fue. Y para cerrar esta parte, un recuerdo escribiendo. El día que estaba terminando de escribir El Pozo, hace como 33 años, y se fue la luz. Se fue la luz y yo tenía una computadora de las primeras computadoras Printaform, okay, que eran blanco y negro, que eran como verdes, pero con con puras letras así horribles, y eran unas como cajas así. Y me acuerdo casi terminando la obra, se va la luz y yo no había guardado nada, absolutamente nada. ¡Pum! Se fue. Y entonces por ahí andaba rondando el director, el que luego dirigió la obra, Luis Martín Solís, y yo, que no me hable nadie, que voy a sentarme otra vez. Volvió la luz y durante toda esa noche la reescribí. O sea, ¿y en esa noche la terminaste? Oh. Sí, de principio a fin, porque sabía que si me esperaba un poco más iba a perder todo lo que había escrito. Y hablando del Pozo de los Mil Demonios, vamos a entrar. Esta obra que escribiste hace más de 30 años, que ahorita tiene una temporada, tiene este montaje que se está presentando en el Teatro Helénico, sábados y domingos, de la compañía Carlic Danza Teatro de España, dirigido por Cristina de Silveira. Muy bien. Y bueno, para la gente que no sabe, esta sí es la pregunta un poco de cajón, ¿de qué va el Pozo de los Mil Demonios?
Así rápidamente es la historia de una niña que en una noche de fiebre tiene que llevar a cabo un viaje, que es finalmente un viaje hacia la muerte. Tiene que llevar a cabo un viaje para salvarse, pero en ese salvarse también hay una cuestión simbólica que es salvar la lluvia, que haya agua. Qué fuerte, porque lo dijiste así y no lo había visto tanto de esa manera, porque siento que lo que permite tu obra en general, y esta específicamente la que estamos hablando, es las capas. Justo capas para las niñas, para los niños, hay capas, no sé, para diferente tipo de público, pero justo hay estas capas, como que siento que cada quien también se lo lleva a su terreno. O sea, yo me quedé mucho pensando en esta idea de que tiene que ver también como con la búsqueda interior y con el propósito y con los recuerdos y con la memoria personal, pero también colectiva, ¿no? O sea, que tiene que ver también con las raíces. Hay algo muy mexicano también ahí, me parece. Es que es muy curioso. Fíjate que cuando empiezas a escribir o que empiezas a crear historias, de pronto yo creo que los mismos escritores no somos conscientes de todo lo que vas a despertar en el espectador o en el lector, en el caso de la literatura, ¿no? De todo lo que puedes ser capaz de revelar la escritura. Y un poco a mí me pasó con El Pozo, que finalmente es una historia quizá la más autobiográfica. Había una señora que me cuidaba y esta señora, en ese mundo pues de este lugar, San Andrés Tuxtla, Veracruz, era una señora que luego dije, claro, era una señora de conocimiento, quiere decir una señora que curaba con plantas. Y era una señora que de alguna manera siempre decía cosas que nunca se me olvidaron. Yo estoy segura que yo escribo por ella, porque me enseñó una forma de mirar diferente. Ella, por ejemplo, me decía cuando estaba enferma o que me iba a dormir a su casa, me encantaba ir a dormir a su casa porque me dormía en una hamaca. Nunca me dormía en una cama, jamás. Y ponía un cantarito con agua abajo. Y eso me decía, todos tenemos un cantarito y hay que cuidarlo. Y este cantarito de agua siempre te va a cuidar. Y lo ponía abajo. Y era por sus ideas y por su tradición, ¿no? Entonces todo el tiempo me decía cosas y frases que nunca se me olvidaron. Entonces todo ese mundo, yo creo que construyó en mí algo muy, muy importante, que es eso, la forma de ver. Y para mí El Pozo, jamás pensé, fíjate que jamás pensé en esto que dices, porque sí tiene, al paso del tiempo, claro que tiene muchas capas, muchas cuestiones, que a mí me sorprende también muchísimo, ahora que la veo también. Pero lo que más me sorprende es eso, la maravilla de cuando escribes algo tan honesto, tan de ti, que la razón o la pretensión o todo esto no tiene cabida allí. Y yo creo que por eso El Pozo tiene esa potencia. Y lo he descubierto últimamente, lo he descubierto hace días incluso. Para mí ha pasado tanto tiempo y El Pozo se ha montado de muchas maneras. Creo que es uno de los textos que más se ha montado en el país y agradezco muchísimo a todos quienes les ha dicho algo este texto. Pero hace unos días, de pronto al ver la obra, y yo ya la había visto en Madrid, pero ahora fue tan extraño al ver a la actriz haciendo Jacinta. Yo hice Jacinta cuando se estrenó con Ana Ofelia Murguía, estaba ella hacia la nana, yo hacia la niña, Alain Querriu hacia el jorobadito que ahora es Jonás, Arturo Reyes. Y entonces algo fascinante, fíjate, que desde que yo la vi en Madrid en el estreno, le dije a la directora, qué impresión, sabes que tienes varias cuestiones de montaje exactamente iguales al Pozo que yo hice. No era con tanta producción. Lo único que nosotros teníamos, por ejemplo, en aquel entonces, era una camita, el ciclorama y un pozo, una boca de un pozo. O sea, ahora que Cristina hace el montaje, créeme que hay partes que son exactas. Entonces eso ahora a mí
vi a la actriz, me removió muchas cosas, ¿eh? Claro. Me removió una cuestión que fue, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? Esto quiere decir, ¿por qué escribo? ¿Por qué hago lo que hago? Finalmente. Sin cosas de, quiero quedar bien con alguien, quiero ser reconocida, todas estas cuestiones. ¿Qué dices? Lo hago porque me divierto tanto, porque para mí escribir es como respirar, nada más. Y eso, o sea, es como si me hubiera encontrado un poco con mi raíz. Claro. Y créeme que me hacía mucha falta, muchísima falta. De pronto pierdes el camino un poco, Claro, ¿eh? sí. De pronto la autoexigencia es brutal. De pronto decir cosas interesantes, porque dices, no, me están entrevistando, no, tengo que decir algo interesante, tengo que ser interesante, ¿no? Relevante. Relevante, no. Y de pronto me empecé a meter en este loop terrible que no me gustaba la persona en que me estaba convirtiendo realmente. Dije, ¿quién soy? Soy esto. Y por eso le decía yo el otro día a Cristina, te voy a agradecer toda la vida esto, porque después de 32 años me hiciste regresar a mis orígenes y agradezco a los actores también, ¿no? Wow. Todo lo que me dijiste, justo ya dijiste varias respuestas de cosas que te iba a preguntar, pero me interesa agarrarme de dos cosas. Hablabas de cómo la obra se ha montado de diferentes maneras en este tiempo, en estos años, pero a nivel texto, ¿se ha transformado ese texto? Sí, qué pregunta tan interesante e importante, porque fíjate que yo no, generalmente me cuesta mucho releer mis textos y volverlos cierro la puerta y digo, hasta aquí. Pero justamente El Pozo, hace unos 4 años, no, más como 5 años, Luna Morena, la compañía Luna Morena de Guadalajara, su director es Miguel Ángel Gutiérrez, y Luna Morena es una de las compañías más importantes de teatro en este país, de teatro de títeres en este país. Hace unas maravillas de montajes. Y entonces un día Miguel, el director, me habló y me dijo, oye Maribel, fíjate que yo vi El Pozo de los Mil Demonios hace 30 años y yo hago teatro por esa obra. Cuando yo vi esa obra dije, yo quiero hacer teatro y quiero hacer este tipo de teatro. Y entonces me dijo, quiero hacer un homenaje a ese montaje y quiero montar otra vez la obra. Y claro, la obra ya se había montado varias veces, pero no con este asunto, ¿no? Quiero hacer un homenaje. Entonces yo le dije, pues adelante, o sea, por supuesto, me halaga muchísimo. Y entonces él me propuso, oye, pero me encantaría trabajar directamente contigo. Yo le dije, pero ya está el texto, o sea, ya, vale, o sea, tú hazlo, te lo pongo en tus manos. Y... Claro. No, es que yo quiero que decirte algunas cosas sobre el texto, pero tú me dices, Maribel, si tú no quieres cambiarle una ñ... Él quería cambiar el texto. No, hacer unos ajustes. Entonces me dijo, es que fíjate que siento que hay algunas cuestiones que ya no son válidas ahora, ¿no? O sea, a nivel de infancia. Y entonces me picó la cresta, ¿no? Pero él es muy listo, porque entonces me dijo... ¿Supo cómo hacerlo? Sí, claro. Entonces me decía, me encantaría que tú lo revisaras. Si tú me dices, no le cambiamos nada, no le cambiamos nada. Pero yo creo que podrías. Y dije, ok, vamos a ver. Y entonces empecé a trabajarla y esta es, en realidad, no le cambié muchísimo, pero pequeñas cosas que hicieron una gran diferencia también. Entonces, esta es una versión hecha específicamente, versión 2 para Luna Morena, y que fue, ¿no? Es como un renacimiento otra vez. En esencia es el mismo pozo de antes, el mismo pozo de ahora.
Esa versión de Luna Morena es la que vemos ahora también. Exacto, porque Ok. entonces alguien de España me habló de Unima, Luis Fernando Nani de Julián. Él es un gran dramaturgo español y me dice: Maribel, fíjate que quisiera que me escribieras algo sobre teatro de títeres para la revista Unima. Fantoche creo que se llama la revista, no, se llama Fantoche la revista, y me gustaría mucho conocer El Pozo de los Mil Demonios, ¿se puede? Entonces yo le mandé esta versión y bueno, le encantó y me dijo: ¿sabes qué? La revista Fantoche y Unima no han publicado realmente teatro, sino la revista nada más, pero nos gustó tanto que queremos que este sea el primer título de Unima que se edite. Y entonces resulta que Itziar Pascual, que también es una dramaturga maravillosa de España, ella también trabaja para niños y jóvenes, tenía el texto y se lo regaló a Cristina de Siqueira. Y entonces le dijo, porque Cristina antes había hecho 2 lecturas de textos míos, no otra cosa. Entonces le dijo: mira, generosísima, porque Cristina iba a hacer algún montaje de Itziar, le estaba pidiendo textos, y fíjate qué generosidad de esta mujer. Le dice: no, yo te voy a dar otro texto de otra dramaturga para que lo leas. Y le da El Pozo. Y entonces ella se queda así, wow. Y entonces allí se enamora del texto. Luego el Teatro Español, que es una institución como Bellas Artes aquí, le dice: vamos a producirlo. Y entonces es una producción de teatro español. O sea, bueno, creo que me... No, pero está perfecto. O sea, como... No, porque justo tocaste el otro punto. Yo te mencionaba 2 puntos de la anterior respuesta, que uno tenía que ver con la evolución del texto y otro tenía que ver justo con este montaje de esta compañía, la dirección de Cristina, y el hecho de que es un montaje... yo lo disfruté mucho porque también yo, por mi formación de producción audiovisual, el diseño de video me encantó. O sea, esta combinación de diseño de video, la utilización de las máscaras y el diseño de movimiento, ¿no? Que también es una compañía de teatro-danza, de danza-teatro, me parecen como pilares muy interesantes en la forma, ¿no? O sea, más allá del contenido que está ahí, sino cómo lo comunicas y que sea potente. Y siento que hay algo también que me gustó, que hay hasta cierto nivel como de oscuridad. O sea, en la función que yo fui había un niño que estaba llorando. O sea, había niños que se asustan, ¿no? Sí. O sea, cuando aparece el demonio de la sequía la primera vez. O sea, es fuerte, pero lo que tiene todos esos elementos es que es muy envolvente, ¿no? O sea, tiene algo que es muy envolvente y que te transforma. Algo que me gusta mucho del teatro es eso, es el poder de sentir que realmente estás viajando a otro lugar. No, y que el teatro te remueva las vísceras. O sea, yo mucho digo, ¿por qué? Si el teatro es emoción pura, ¿no? ¿Por qué decidimos no hablar de cuestiones o mostrar o interpretar situaciones reales también para niños? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el teatro para adultos nunca nos preguntamos, los adultos van a llorar o se van a asustar? ¿No? Los niños ven cosas que también se asustan, y además el miedo es muy tentador también. O sea, los niños, o sea, les fascina. Cuéntame una historia de miedo. Sí. Los miedos son... Y los miedos nos llaman la atención, la atención porque es misterio, claro, ¿no? Y entonces, cuando un niño siente miedo, es así, pero sabe que ahí está el papá. El problema es cuando los mayores no sabemos dar protección a esos niños. Claro. Hubo una niña que preguntó en España, en Madrid, le pregunta al papá, cuando está viendo, y mira que allá es peor, el asunto de los demonios, tan solo la palabra demonio no es como aquí que decimos, ¡ay, el demonio!, ¿no? Sí. Aquí estamos más acostumbrados. Culturalmente viene desde otro lugar. Exacto, y allá no, allá es el demonio y es otra cosa, es la muerte. O sea. Y entonces esta niña de 8 años ve al demonio y empieza así, y le dice al papá la pregunta más maravillosa: ¿por qué siento miedo? ¿Por qué siento miedo, papá, al ver esto? Esa es una pregunta maravillosa, porque no es, tengo miedo, no. ¿Por qué siento miedo? Él no pudo contestar. Ese es el asunto, que a veces los adultos no estamos
a la altura de las preguntas que nos hacen los niños. Y eso nos da pavor. Quedarnos sin respuestas ante los niños es aceptar que no sabemos muchísimas cosas. Y entonces esto nos crea mucha ansiedad porque decimos, no, o sea, los adultos estamos para saber y para decirles a los niños qué. Uh-huh. Pero cuando nos quedamos, ¿de por qué siente miedo mi hija ante esto, que es teatro, ¿no? Uh-huh. Él podría haber dicho, quizá, yo también siento miedo y no sé por qué. Uh-huh. Pero, entre tanto, estamos juntos y nos acompañamos, dame tu mano. Sí, sí, sí. Y aquí estamos, ¿no? Es muy interesante lo que dices, porque justo introduces otro tema que quiero tocar y que lo tocaré más adelante cuando hablemos específicamente de las jóvenes audiencias, que tienen que ver con los temas y con las cosas de las que se hablan, ¿no? Porque al final de cuentas creo que el teatro abre muchas preguntas, pero justo, ¿no? O sea, estamos dispuestos a preguntarnos esas cosas y en este caso, como padres, como madres, tutores, o sea, da las respuestas, ¿no? O sea, dices el pozo, dices esa pregunta del por qué siento miedo, pero también pienso, o sea, ¿qué preguntas surgieron con Beautiful Julia, por ejemplo? Sí. ¿No? Sí. O con Espantapájaros, o sea, que hacia dónde lo lleva. Pero ahorita, para ir cerrando un poco el pozo de los 1000 demonios, como lo mencioné en la intro, a mí esta parte del puente del olvido, donde ella en un momento, o sea, es como de, o sea, olvida a dónde iba, qué buscaba, ¿no? O sea, se queda así como de... Y cuando lo vi, yo a las funciones, la gente que me ha visto, llevo una libreta y me pongo a anotar, pero anoto cosas para que no se me olviden. Claro. Y entonces lo primero cuando vi esa escena, lo primero que escribí fue, ¿qué es necesario no olvidar? Y entonces dije, eso se lo voy a preguntar. Entonces para ti, Maribel, ¿qué es necesario no olvidar? Wow. ¿De dónde venimos? Tal cual. Creo que es eso, y fíjate que eres la primera persona que me dice que esa escena es importante. Y para mí es importantísima esa escena también. Es eso, no, ¿a dónde voy? El quién eres tú. Sí. ¿No? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Cuando llegó esa parte yo decía, ay, qué existencial se está poniendo esto. O sea, yo era así como de... Pero algo que me gusta mucho justo de esa obra, que es una obra que al final es una estructura de viaje del héroe, mucha gente también la compara con Alicia en el País de las Maravillas, o sea, tiene estos referentes, es una historia como muy estructurada que, ¿no? O sea, es ella el viaje, ¿no? La resolución, el conflicto y todo, pero hay algo que es... tanto en el texto como en este montaje, que es muy llamativo, muy atractivo para todas las audiencias. O sea, hay algo que todos pueden tomar algo diferente, ¿no? A lo mejor los niños, las niñas se quedan con ciertas cosas o con el tema del agua, hay gente que se puede quedar con el tema más del medio ambiente y otros con otras cosas más profundas. Esto que dices, para mí, desde el principio, quizá que empecé a escribir, para mí escribir para jóvenes audiencias siempre ha sido el encontrar vínculos, o sea, nunca he pensado en, no, solamente estoy escribiendo para niños. Algo que me apasiona muchísimo es escribir el vínculo que hay entre la infancia, el mundo de la infancia, el mundo de la adolescencia y el mundo adulto. Es cómo encontrar un nexo entre un universo y otro, cómo leer los contrastes entre un universo y otro. A veces, por ejemplo, pienso que la infancia muchas veces significa tener los dientes apretados, porque muchos niños no son escuchados. Entonces, aprietar los dientes. Mucho de nuestra labor al hacer teatro para niños es también llevar al adulto a un universo en el que pueda tocar la memoria de lo que fue o de lo que cree que fue, para poder también comprender el mundo de infancia. Antes yo no tenía nada de esto, pero me doy cuenta que parte de mi escritura es mantener estos vínculos. Porque a veces decimos, no, solamente para niños y punto. O sea, esto es lo que es así como escribo, para este sector. Para mí es como más amplio en el sentido de, yo creo que mi escritura completamente le habla al mundo adulto también. Y de una forma que pueda llegar a tocar también otra vez su memoria.
hablando de la memoria, Sí, ¿no? justo. De lo que decías. Hablar de la memoria para mí es eso. Porque bueno, la memoria en realidad es muy caprichosa. La memoria es ficción también. Para mí la memoria es ficción. O sea, la memoria es olvidar lo que quieres olvidar y recordar lo que quieres recordar. Y ficcionar lo que quieres ficcionar. Claro. Es una mezcla, la memoria es eso. Y los recuerdos siempre se vuelven historias. Completamente. Nuestro recuerdo es una ficción de algo que sucedió, pero realmente a veces no es tal como lo imaginamos. Y normalmente luego siempre le echamos más flores de cómo fue. Claro. Porque siempre hay una hacia el pasado. Otras ¿no? cosas las quitamos, otras cosas ponemos. Hay una edición, y todo. claro. Es una maravilla, porque todos hacemos ficción por eso. Claro. Porque entonces, si alguien, tu hermano, por ejemplo, podría decir, no, yo viví esto de otra manera diferente completamente. Claro. Yo trato de no partir desde un punto que siempre he pensado. Digo, no, yo ya no soy una niña. Esta cosa de, es que todos llevamos una niña en el interior o un niño en el interior. Es muy bonito pensarlo, pero ya no somos niños. Claro. O sea, ya dejamos de ser niños. Pienso que yo escribo desde una mirada sí adulta, o sea, ya tengo casi 59, tengo 59 años, entonces hablo desde una mirada adulta a la infancia. Mi escritura tiene un filtro ya de muchos años, no de experiencia claro, de experiencia, pero no de sé tanto, no. Sí. A veces pienso que uno va desaprendiendo y eso es maravilloso. Claro. O sea, desaprender es de las cosas que a mí la edad, de pronto digo, hay que desaprender, ¿no? Hay que, a ver, otra vez yendo a tus orígenes también, ¿no? Y entonces pienso eso, pienso que no puedes escribir con esta cosa de, les escribo desde mi niña, no, ya no puedo hacer esto. Sí, ser consciente y tratas un tema que también... quiero tocar y me gustaría tocar a lo mejor un poquito más adelante, pero que tiene que ver con esto de ser consciente de la mirada adulta, ¿no? Completamente. Y, decir, soy un adulto de tanta edad que le está hablando a los niños. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo mi sensibilidad está hacia ese lugar? O sea, claro, no tanto es de que, claro. me voy a sentir niña, no, pero ¿cómo le hablas? Porque también tiene que ver otro tema del adultocentrismo, de los temas, de las formas, de cómo... Perdón, que te interrumpo, sí, no, porque adelante. Y es... Hablando de la memoria, es esto, para mí la escritura es el arte de la memoria. De pronto, ¿cómo yo escribo para la infancia a partir de que ya soy una mujer de 59 años? Escribo a partir de la memoria. ¿Cómo es que yo sentía ciertas cosas en mi infancia que me inquietaron, me despertaron preguntas, porque en la infancia es donde surgen las preguntas elementales de la vida. ¿Qué me preguntaba? ¿Qué me inquietaba? ¿Y qué de aquellas preguntas tienen resonancia y eco en las preguntas que se hacen los niños de ahora? Porque las infancias cambian, por supuesto. Claro. Tan solo la información que tienen ahora los niños es muy diferente a la que yo tuve, completamente. Entonces, ¿cómo haces un trabajo realmente muy poderoso entre fascinación, entre hablar de la vulnerabilidad, pero hablar también de voluntad en la infancia y del poder de la infancia? Claro. El poder que tienen los niños a nivel de voluntad es una fortaleza que los adultos perdemos, pero los niños tienen un poder de sobrevivencia brutal. Y es allí donde aprendes. A mí eso me fascina. Para cerrar el Pozo de los Mil Demonios, la gente que vaya a ir a ver, que no la ha visto y que vaya ahí al Helénico, ¿qué puede esperar? ¿Con qué se puede encontrar al ver esta obra? Creo que se van a encontrar primero que nada, con una apuesta que ha hecho Carlic Danza Teatro, comandada por Cristina de Silveira, esta mujer que leyó este texto y creó un universo muy bello, muy evocador. Creo mucho en el poder de las atmósferas en el teatro para niños, porque a veces es muy difícil encontrar atmósferas en el teatro para niños. Generalmente nos vamos por la peripecia,
por la anécdota, y es muy difícil encontrar atmósferas visuales, atmósferas emocionales. Y creo que Cristina ha logrado un universo muy peculiar, porque es una mezcla entre lo español y lo mexicano. Totalmente. Es una mezcla maravillosa. Yo jamás hubiera imaginado algo así. Creo que la gente se va a encontrar con un universo único. Y sabes que un chavito como de unos 14 años salió el otro día de la función y me dijo, es que vi cine. Wow. Es que es muy cinematográfica. Es muy cinematográfica. Cristina lo dijo hace unos días en una entrevista que yo jamás lo había pensado. Es que el texto es cinematográfico. Este texto se podría hacer en cine. Es que hay muchas imágenes y hay mucha descripción, y me parece también que hay algo ahí como muy mágico en la forma. Y ahorita que decías también lo de que era una experiencia de la atmósfera visual y las emociones, también el sonido. Y creo, o sea, el diseño sonoro, entonces, todos esos elementos que crean justo lo que dices, que estoy de acuerdo también, que luego es difícil crear atmósferas en este tipo de teatro, que aquí se crea, creo que eso es lo que termina de hacer que alguien, como este chavito, diga, esto es cine, vi cine, ¿no? O sea, vi una peli, o sea, como que se acerca a todos estos elementos. Sí. Pero bueno, ahí está, entonces, El Pozo de los Mil Demonios, que se presenta sábados y domingos a la 1 en el Teatro Helénico hasta el 5 de mayo. ¿Sí? Hasta el domingo 5 de Domingo mayo 5 de es la última función. Ok. Sí. Ahí para que puedan ir, y que espero que con todo lo que dijimos ya la gente que nos escucha ya quiera ir a ver. Sí, ojalá. Y ahora quiero hablar un poquito justo de escritura, pensando en esta idea de la isla. Entonces estamos en la isla de la escritura. Si hubiera una isla de la escritura, ¿qué cosas habría en esa isla? Habría un bosque de noche y un sendero por cruzar. Es que es algo que digo, que a veces la escritura es como buscar a esa bestia huidiza que eres tú mismo. Y entonces es ese bosque en el que tienes que atravesar ciénagas para buscar y buscarte. Últimamente he visto muchos monólogos y he visto muchas obras que nacen como que son como de actores que hacen su monólogo y que invitan a un dramaturgo a colaborar, o ellos escriben, invitan a una director. Y me he dado cuenta, a través de esos monólogos y a través también de obras como El Pozo de los Mil Demonios y de otras que he visto en los últimos días, tuve esta revelación de, claro, es que lo que están intentando es explicarse el mundo. Claro. O sea, el teatro, se quieren explicar el mundo, quieren entender el mundo, su propio mundo y el mundo en general. Uh-huh. Y entonces me quedé mucho con eso, y entonces dije, le voy a preguntar a Maribel, y creo que ya tengo la respuesta por lo que me has dicho, pero te quiero escuchar. ¿Qué quieres explicarte tú? Creo que la escritura es hacerse preguntas todo el tiempo. La escritura es eso, y es esa búsqueda todo el tiempo. Es el reto de tratar de explicarte el mundo, que quizá nunca lo logres, ¿eh? Uh-huh. Eso es maravilloso, porque si lo lograras, se acabaría. Pero para mí es sobre todo hacerte preguntas. Te haces preguntas, quizá simplemente para compartirlas con otros. Quizá a veces ni siquiera para buscar respuestas, sino simplemente para que tu voz o tu pregunta tenga un eco en alguien más. Y creo que la literatura en general, lo que plantea, la buena literatura, nunca te plantea respuestas, te plantea preguntas. El misterio de la literatura es lo fascinante. Claro. Y el misterio de la vida. Claro. El misterio, otra vez, de quiénes somos, a dónde vamos, uh-huh. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, uh-huh. ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué los niños mueren? Uh-huh. De una u otra manera. ¿Por qué hay desaparecidos? Uh-huh. ¿No? De pronto las preguntas, como adultos podríamos respondérnoslas desde una forma muy racional, pero en la niñez, por ejemplo, yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿No? Y alguien me podría decir, porque entonces la situación política. No,
¿por qué hay? ¿Por qué el hombre, el ser humano llega a esto? ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces creo que la escritura nos lleva a ese territorio de lo que no puedes asir, de lo que no puedes atrapar, ¿no? De lo que no puedes entender muchas veces. Y es eso, es decirle al otro, ¿sabes qué? Estoy perdida también. Wow. Y a los niños poder decir, yo tampoco sé. Yo también me hago esta misma pregunta que tú te haces, y con esta obra, con este texto, con esta historia, no pretendo decirte una verdad. Pretendo decirte que tengo los mismos temores que tú, que me he hecho las mismas preguntas que tú, y que quizá no encontremos ninguna respuesta, pero que lo que sí podemos es buscarla juntos. Y creo que en eso también estriba la cuestión de la escritura, encontrar en el espectador o en el lector, en el caso de la literatura, encontrar cómplices. Y me voy a ir hacia otro lado, pero que me parece importante decir, para mí, porque ahorita sale, que también exigirle al espectador, la exigencia del espectador. Muchas veces decimos, no, es que hay que ser claros, hay que ser literales, estamos enfermos de literalidad. Últimamente, más que nunca. Queremos que todo sea explicado realmente, que todo sea verosímil, que lo que veas allí sea clarísimo. Porque el no tener esa claridad te crea mucha angustia. Entonces, la literalidad para mí es uno de los fantasmas o demonios más terribles, de los 1000 demonios más terribles de la literatura y del arte en general. Porque no nos permite imaginar, ¿no? No nos permite evocar, no nos permite pensar, hombre, hay una mujer que está sentada en un parque y le cae un huevo, y el huevo se mira, el huevo, ¿no? Entonces, de pronto, entrar en la literalidad, ay, esto no pasa. La exigencia para mí también dentro de la escritura tiene que ver, dentro de mi escritura, tiene mucho que ver con exigir al espectador que entre en universos no lineales. Claro. Buscar formas de ver, buscar otras latitudes de ver la realidad, porque en esa medida también los niños, los jóvenes, piensan los problemas de la vida se pueden solucionar de muy diferentes maneras. Sí, desde otra óptica. Claro, y el arte es la posibilidad que nos brinda el arte es eso. Sí, y lo que dices ahorita, o sea, conecta muy bien con lo que te quiero preguntar. O sea, que tiene que ver con esto de exigirle al espectador, de esta idea también que se tiene de que a veces el teatro para jóvenes audiencias, para niños, para niñas, es demasiado condescendiente, ¿no? O sea, demasiado como de, ay, sí, no sé qué, o sea, como de que todo sea muy literal. Pero creo que justo es invitar también a la imaginación, tanto del niño como, tanto de los niños como de los adultos. Sobre todo provocar a la imaginación. Sí, y creo que entrando en tu trabajo, en tus textos, en tu obra, hay muchas imágenes y también está el uso de la metáfora, ¿no? O sea, ahorita describías esta escena que es de Los cuervos no se peinan. Pienso también en una de las primeras imágenes, y que es del final de Beautiful Julia, de los árboles, ¿no? O sea, hay algo ahí en las sombras, en la oscuridad, que te está dando, y que tiene que ver con un misterio, ¿no? ¿Quién es ella, no? Cuando empieza Beautiful Julia, ¿no? Por ejemplo. Y hablaré de Beautiful Julia porque ya la gente lo sabe, es una de mis obras favoritas, la he visto 4 veces, gracias. Entonces la tengo ahí, ¿no? Entonces, pero justo tiene que ver esto, es hablar de temas complejos, ¿no? Yo no he visto Espantapájaros, pero he leído de qué se trata, sé que viene pronto unas funciones por ahí, entonces, ¿cómo usas la metáfora para hablar de temas que a lo mejor alguien más te diría, no te metas ahí, para jóvenes audiencias sobre todo? De verdad no lo hago de una manera racional. Sale. Y es que es esto que te decía, la forma de mirar algo. La escritura tiene que ver también para mí mucho con cómo miras el mundo. Y muchas veces hay situaciones o
o cuestiones muy duras, muy terribles, puedes decirlas de una manera tal cual, como son, pum, ¿no? Es esto, pasa esto. Y a mí este tipo de escritura lo admiro muchísimo también. O sea, cuando no hay floritura, no hay nada. Y no es que sea, exacto, no es que sea obvio, sino que es lo que es. Cuando alguien hace esto de manera maestra, yo mis respetos, digo, wow. Pero son tipos de escritura también. Claro. Mi escritura tiene que ver, creo yo, con la manera en que interpreto las situaciones. A veces es como si viera de otra manera. Es como, te darás cuenta, uso lentes y tengo muchas dioptrías. Okay. Y a veces, cuando voy a un museo, me gusta ver sin lentes y luego con lentes. Okay. Porque eso es lo que me crea, ¿ves? O sea, ves así y te imaginas algo y luego lo ves y a veces coincide y a veces no. Es un poco esto, no sé si me explico, un poco sin que me lo proponga. Muchas veces me han dicho, es que, por ejemplo, cuando se estrenó El Pozo, una de las críticas que alguien me hacía es que es demasiado poético. Imagínate, El Pozo. Es que es como los niños no van a entender esto. Y es tremendo. Y no es la primera vez que me lo dicen. O sea, hay muchas... Sí, yo soy... Es mi forma, es mi voz, ¿no? En la escritura. No puedo renunciar a esto. Claro. O sea, porque es así como sale. Pero es una forma, son formas. Es como... Ahora estoy escribiendo un texto, por ejemplo, en donde es realismo. Estoy pensando, esto es real, es un momento real, pero la realidad tiene contrastes fuertísimos. No sé si yo estoy segura que todos hemos vivido, estamos en la realidad y de repente es como ¡ting! Y ves de pronto las cosas de otra manera. Claro. La realidad tiene estos cambios, ¿no? Y ser capaces de tocarlos, de verlos. Hay otras formas de ver que no son conscientes. El asunto con el paso de la cuestión real a lo fantástico, si se puede hablar, o a lo irreal, si se puede decir, es cómo haces ese salto de lo real a lo no real, entre comillas. ¿Y cómo haces para unirlo? Que no sea una cuestión de, o sea, es una salida, ¿no? Sí, que no se sienta como una salida fácil, sino que realmente forma parte orgánico. Y no había otra manera de hacerlo. Exacto, es orgánico. Exacto. Dices las cosas y tengo tantas preguntas, no tenemos tanto tiempo, pero quería hablar de dos cosas que ya las había mencionado. Uno tiene que ver con los temas y otro con los adolescentes. En cuanto a los temas, ¿qué temas crees que para jóvenes audiencias falta hablar o se podrían explorar? Uy, eso es una pregunta que me hago muchísimo, ¿eh? Y no sé todavía. Porque hay temas que se han vuelto moda. Hay temas que son políticamente correctos. En mis talleres yo hablo mucho sobre los temas. Y yo misma cada vez me alejo tengo un tema y escribo. ¿No? Finalmente, ahí está. El punto es que muchas veces creo yo que no vemos más allá de lo que viven los adolescentes y los niños. Entonces los temas son tan recurrentes ya. Se habla, y no porque sea negativo, por supuesto, se tiene que hablar de ciertas cosas. El problema es cómo tratamos esa palabra del tema. Por ejemplo, migración, bullying, identidad, racismo. ¿Cómo hacemos que la palabra del tema no sea un tótem? ¿Ves? Porque lo que nos pasa a veces, y a todos, es que a veces el tema se ilustra tanto dentro de la obra que es un tótem. Ahí está todo el tiempo y el espectador sabe perfectamente, están hablando sobre bullying. Es tan predecible. Y ese es el punto. Yo creo que necesitamos hablar de todo esto
pero desde otras miradas. Por ejemplo, mira, en Julia, para mí, yo estoy hablando de instinto. El poder del instinto. Ser lo que tú eres, que eres, no hay más. Y por eso hay un perro. Porque el perro es lo que es la animalidad. Claro que se hablan de otras cosas, por supuesto. Eso es lo difícil de escribir, porque creo que en Julia y desde Cuervos quizá, yo he ido en busca de otra forma. Por eso no soy una escritora que escriba 3 obras al año. Yo me tardo muchísimo porque me sumerjo en las historias muchísimo. Y esa es una cuestión. ¿Cómo me planteo universos arriesgados donde hay otras formas de decir? Siempre he pensado eso. El mundo es tan vasto que siempre hay formas nuevas de decir. Y esto no quiere decir que uno piense de, voy a ser novedoso, y si vas a escribir lo nuevo. No, es tener esa sensación de, es como decir, sí, estoy encontrando, estoy buscando. Es buscar ese camino, tal vez no lo encuentras, Sí, pero lo buscas. Exacto. Y al buscarlo... Estoy buscando esa otra forma. Claro. Y que muchas veces me pierdo, o sea, yo me pierdo y por eso tardo tanto. Cada obra que tengo, escribo, no tienes idea, muchísimo. Y tiro muchísimo, porque es escribir y buscar todo el tiempo, hasta que digo, es esto, ya. Wow. La obra que creo que estoy ya terminando, llevo 5 años escribiéndola. Wow. La he terminado 4 veces. Y a veces pienso que es porque no he tenido el valor suficiente de terminarla. Porque es como, no encuentro todavía cómo buscar formas de hablar sobre tal cosa que no se haya dicho ya. Y no lo he logrado. Espero nunca lograrlo. Porque sería que yo diga, sí, ya lo encontré. Bye, se acabó. Pero es la búsqueda de hacerlo, de tratar de hacer lo mejor que tú puedes, lo mejor de lo mejor. Y a veces pienso que eso, digo, no, es que sé que hay más, sé que esto me dice más. Por eso no he terminado esta historia. Te quería preguntar también 2 cosas para ya cerrar esta parte y ya nomás irnos al final. No sé si lo que voy a decir sea cierto o no, pero yo que nací en el 90, tengo 30 y tantos, y que a mí me tocó en los 2000, un poco con Harry Potter y después, el boom literario hacia los adolescentes, ¿no? O sea, es decir, el boom literario, las novelas para los y las adolescentes, y después esas versiones cinematográficas de esos libros. En el teatro, mi percepción es que no sé, se habla de teatro para jóvenes e incluyes como a todos, ¿no? O sea, incluyes a los niños, a las niñas, y luego le ponen ahí más 4, más 8, más 12, más 15, ¿no? Pero siento yo, mi pregunta es más bien, ¿crees que sería necesario que así como ha habido un boom en literatura para adolescentes, hay una audiencia adolescente que necesita o que quiere, no sé si necesita, o sea, la palabra, pero que me está costando mucho hacer esta pregunta, pero por el hecho de que yo veo muchos adolescentes, pero que van a ver obras y no sé si le están hablando directamente a ellos. Supongo que sí van a tomar cosas, pero mi punto es, ¿tú crees que sea necesario más teatro específicamente para esas edades? ¿O crees que lo que decías de que si les hablas a los niños, a los adultos, también les estás hablando a los adolescentes? ¿O crees que se ocupa algo más específico para ese público? Fíjate que creo que incluso se está haciendo muy buen teatro para adolescentes en México. Creo que estamos en el camino de hacer esto y creo que hay muy buenas propuestas de dramaturgos jóvenes o que van entre los 40 por allí, que están muy, muy metidos allí. Pero el panorama adolescente es un panorama pantanoso. Es un territorio
cuasi desconocido, porque cambia constantemente, porque todo el tiempo está en constante movimiento. Y esto nos hace a los adultos desconocer y entramos con tiento, ¿me entiendes? O sea, es como, ay, ¿no? Porque si pretendemos otra vez, como lo de los niños, ¿no? Estar hablando a los niños con una voz literaria de niño, perdiste. Ya no eres ni ese joven ni ese niño. O sea, para nada. Pero, te digo, el trabajar para jóvenes en particular es tenemos muchos puntos negros, muchos territorios que desconocemos, porque es completamente impredecible, pero hay mucha escritura ahora, no mucha, haría falta mucho más, pero nos hace falta muchísimo escuchar los silencios de los adolescentes, no los gritos, sino lo que los adolescentes están callando. Tengo muy presente una cuestión que dicen, no, es que los jóvenes y los adolescentes en esta generación están dormidos. Y yo siempre les digo, no están dormidos, están soñando. Y eso es diferente. Y creo que habría que indagar en esas zonas invisibles, en lo que no se ve. Yo misma no lo sé, no lo he logrado tampoco, pero creo que esto que tú dices, cuando me decías este asunto de, ¿les están hablando realmente a ellos? Pero yo creo que cuando más un adolescente de pronto dice, ¿los atrapas? Es porque estás hablando desde un punto que no se ve, pero que está allí y que es sorprendente. Porque no puedes competir con la tecnología, pero sí hablar desde estos territorios que ya a veces digo, wow, un chico que está allí sentado, aburrido, ¿qué se pregunta? ¿Cuáles son sus verdaderas preguntas? Ahora, creo que estamos cayendo en algo que caíamos de pronto en el teatro para niños, que estamos haciendo estereotipos. El estereotipo del chavo. O sea, y yo cuando veo esto en escena, o cuando veo esto en textos, digo, qué tremendo, porque estamos haciendo un estereotipo, no un arquetipo. Y el estereotipo cae en la caricatura. Claro. Entonces lo que vemos allí, sí, el espectador joven se ríe de eso, pero yo me pregunto como tú, igual, digo, ¿hasta qué punto están viendo la caricatura de lo que es? Y hay mucho. Y la caricatura de la visión adulta. Exactamente, la caricatura del chico que entonces es no sé, valemadrista. Sí. O sea, me vale, güey. O sea, este tipo de cosas, tenemos que hablar como hablan ellos. Pues no siempre. Ni siquiera Shakespeare, por ejemplo. ¿No? O sea, ¿por qué no? De pronto, ok, pues estás hablando de... No, güey, entonces no sé qué. Pero de pronto haces una figura y... ¿qué fue lo que dijo? ¿No? Es otra forma. Y es eso, o sea, estereotipar al espectador de niños y adolescentes es una forma muy, por desgracia, a veces muy socorrida en el teatro. ¿Cómo podemos hablar desde otras formas? A mí, por ejemplo, en Julia, escribí muchísimo y de pronto dije no a ciertas cosas porque era lugar común. Era otra vez caricaturizar a estos jóvenes y no me gustaba. Quizá hasta los personajes mismos, yo tengo una forma de pronto de hablar con mis personajes, es un poco esquizoide, pero de pronto los veo sentados y le digo, ¿quién eres? Dime, porque ya te perdí.
¿no? Y entonces hago un diálogo. Hay un diálogo. Y veo que los chavos de repente no se mueven, o sea, de repente no es esta cosa de... No, es cuando están estáticos. Esos momentos en que están iluminados. Claro. Es iluminación. ¿Por qué? Porque yo creo que los adolescentes están aprendiendo a hablar consigo mismos. Porque en la infancia es una forma, ves hacia afuera, ¿no? Claro que también dialogas contigo, pero mucho las preguntas las haces a partir de un mundo de fantasía. Sí. Y en la adolescencia empiezas a dialogar contigo. Y a mí, yo creo que este asombro hace que los chavos de pronto se queden sin hablar. Están dialogando. Quiero terminar esta parte de la escritura. Me interesa mucho, tú también das talleres y das clases. ¿A ti qué te interesa comunicar a la gente, a las personas que les das talleres y clases de escritura? Excelentísima pregunta, porque esto yo lo he descubierto hasta hace poco. La gente cuando viene a los talleres de pronto quieren recetas. Y de pronto yo he descubierto, Ed, que para mí lo más importante en un taller no es enseñar a escribir. A mí el asunto de escribir bien o mal es algo muy ambiguo. Escribir bien, ¿qué es escribir bien? Con comas, con ortografía excelente, con estructurar las frases gramaticalmente perfecto. No, para mí no tiene que ver, escribir no tiene que ver tanto con eso. Entonces me he cuestionado tanto y hace muy poco pensé, para mí no es importante, y caí en cuenta en eso, tan importante cómo escribir, las estructuras, porque eso lo pueden encontrar en un libro. Para mí lo más importante es lograr que alguien que vaya a mi taller pueda encontrar formas nuevas de ver y de mirar el mundo. Eso para mí es lo más importante. Si tú despiertas eso en un alumno, es fantástico. Eso es lo más importante. Compartir, más que enseñar, compartir una forma de mirar el mundo desde otras latitudes, desde otras formas. Por ejemplo, la luz. Todo mundo vemos la luz, aquí está, y todo se revela, ¿no? ¿Cómo ser capaces de ver en las sombras lo que nadie ve? Ese es el arte. Ver donde nadie ve. Ser capaces de encontrar el universo que pueda haber en un detalle. Y eso para mí es fundamental. Sigo dando talleres hablando de las estructuras, de estructura y todo, pero mis talleres creo que tienen mucho que ver con la mirada, con cómo mirar, cómo ver al otro. Yo les digo, ¿qué ves cuando me ves? ¿Qué veo cuando te veo? O sea, no veo a Ed, trato de ver más allá de Ed, la sombra de Ed, el claroscuro, los claroscuros. Ser capaces de encontrar en los claroscuros estas cuestiones que nos callamos. Ser capaces de encontrar voces en lo que no decimos. ¿Qué decimos cuando callamos? Es lo más importante. Los silencios en el teatro para niños son importantísimos para mí. Ahora con Y Fuimos Héroes, por ejemplo, yo estoy fascinada y encontré eso porque el trabajo que hacen Óscar Narváez y Luis Rábago, desde su forma de interpretación, que es un tipo de actuación mucho más formal que el de movimiento, ¿no? Que yo estoy, o sea, mucha gente monta mis obras con jóvenes actores, y eso me fascina. Y cuando veo otra forma de interpretar y veo los silencios que ellos logran, sin prisa y sin moverse casi, ¡guau! O sea,
Y allí, fíjate que yo he aprendido muchísimo últimamente. De ellos aprendí eso, la capacidad de haber interpretado los silencios. Para mí, allí dije, claro, qué poderosos son los silencios en el teatro. Y exigirle al espectador que escuche esos silencios. Porque generalmente, tanto en teatro para niños como jóvenes, es acciones, vamos a las acciones, todo el tiempo. Tiene que estar pasando cosas. Claro. De pronto, ¿por qué no? Detente, ve, quédate un momento así, fascinado por ese mundo que no ves en la televisión, en la tecnología. Quédate allí. Vamos ahora con estas 5 preguntas de respuesta corta para terminar. Un sueño cumplido en el teatro. Que un niño me diga, ya amaneció. Ver que el espectador puede ser capaz de crear a partir de tu provocación. Sí. Un sueño por cumplir en el teatro. Viajar haciendo teatro. Un miedo de esta profesión. Todo el tiempo. Volviendo a este concepto de la isla, imaginemos un cofre, que en esta isla encontramos un cofre del tesoro, de los tesoros. ¿Qué cosas valiosas a ti te ha dejado la escritura que están en ese cofre? Mi pareja, amigos. Y por último, antes de empezar a grabar, yo te dije que me podías regresar una pregunta de todas las que te hice. Es el momento donde me puedes devolver una pregunta o crear una nueva. ¿Qué es ser espectador para ti, Ed? Mira, lo voy a conectar con algo que te dije antes de empezar a grabar. Ser testigo, yo me llamo Ed y mi nombre de alguna manera significa testigo. Entonces para mí ser espectador es ser testigo de algo, pero también es como formar parte. O sea, a mí ser espectador es como que alguien me está diciendo, ven, te voy a contar algo. Y entro en ese mundo también. Y para mí ser espectador ahorita es muy importante, sobre todo en esta etapa donde también hago este contenido en el podcast, en videos y en cosas. Y yo antes, y todavía hasta hace pocos días, siempre separaba, como el decir, es que ahorita no soy espectador, ahorita voy a entrevistarla, entonces tengo que prepararme. O ahorita voy a hacer una reseña, entonces tengo que prepararme. Y de repente llegar y decir, ahorita vengo de espectador. Y creo que eso no me estaba haciendo mucho bien, como el separarlo. Yo creo que siempre soy espectador. O sea, y creo que siempre lo voy a hacer. Creo que hay algo de mí que siempre quiere ser ese niño, aunque ya no soy un niño, obviamente, que está escuchando y que se está sorprendiendo. Sobre todo, para mí ser espectador es la capacidad de sorprenderme y no perder la capacidad de asombro. Porque a veces uno ve tantas cosas, no solo en el teatro, sino en la tele o en los medios o en la vida, y a veces pierde eso. Sí. Yo creo, te veo y digo que también creas. Tú creas al ser espectador también. Y eso es fascinante, ver eso en alguien, en un espectador. Claro. Es maravilloso. Lo que me leíste o lo que leíste en un principio, dije, wow, él está creando. Pero qué bonito que me lo... O sea, ¿sí? Lo había pensado así, pero no, o sea, no lo había a lo mejor... Al final de cuentas, creo esto a partir de ser espectador. Es decir, o sea, que lo dije, o sea, más bien no era tan consciente, no lo había verbalizado, ¿me explico? Sí. Pero que me lo hayas dicho, te lo agradezco mucho. Sí, es que... Y así terminamos también. Te quiero agradecer mucho la conversación. Padrísimo estuvo. Y no sé si quieres decir algo más antes de terminar. No, pues feliz porque me has hecho preguntas que me abren también a mí muchas interrogantes también. Claro. Me encantó. Sentí muchísima confianza. Eres muy buena escucha también. Muchas gracias. Entonces, fantástico. Muchas gracias. Así nos despedimos. Esta fue la isla de Maribel Carrasco. Gracias, Maribel, por tu tiempo, por la confianza y por abrir un poco de tu mundo. Esta entrevista se grabó en su casa. Gracias también por el espacio. Gracias también a Frida Dimas por hacer posible el contacto con Maribel y esta entrevista.
Recuerden que pueden ver El Pozo de los Mil Demonios sábados y domingos a la 1 de la tarde en el Teatro Helénico hasta el 5 de mayo. Les quedan pocas funciones, así que aprovechen para que puedan ir y vivir esta experiencia, que la verdad yo me la pasé muy bien, la disfruté mucho y se las recomiendo ampliamente. Es una experiencia para todo el público. Antes de cerrar esta parte, hay dos cosas que quiero mencionar que no dijimos en la entrevista, pero que me parecen importantes. 1. Maribel Carrasco forma parte del equipo del Alma Buena de Szechuan, o Szechuan, no sé cómo se diga, del carro de comedias de la UNAM, dirigida por Gabriela Ochoa. Ella tiene el crédito de asesoría dramatúrgica. Entonces, por si quieren ir a ver este carro de comedias, se presenta en el Centro Cultural Universitario, ahí al ladito entre el Foro Sor Juana y el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Está sábados y domingos, también tiene gira por diferentes espacios de la ciudad y del país, así que pueden checar en la página de la UNAM, teatrounam.com.mx, las fechas para que vean cuándo está de gira y cuándo va a estar ahí en el Centro Cultural. 2. Si quieren ver otra obra de Maribel, aparte del Pozo de los Mil Demonios, pues ¿qué creen? Que habrá funciones de Espantapájaros en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque el 18 y 19 de mayo, para que estén pendientes. Esta obra es escrita por Maribel Carrasco y dirigida por Circe Rangel Franco. Creo que sí se dice así. Aprendí a nadar primero cuando mi papá me llevó a la playa y como que él me dio las primeras clases de natación, como lo que nadábamos ahí. Y después de eso fue que empecé los cursos de natación en la unidad deportiva. Como uno de los recuerdos como más significativos que tengo del mar fue cuando, ya sabiendo nadar, una ola me revolcó y en ese entonces como que había muchas conchitas en la arena y me raspó todo el brazo y entonces salí sangrando del mar. Entonces como que ese momento como que me hizo darme cuenta que aún sabiendo nadar, no podía confiarme solamente de eso. Para mí dar el paso es moverme de donde estoy. A veces uno no sabe hacia dónde es o hacia dónde se dirige exactamente, pero sabes que ya no vas a estar donde estabas. Esa voz que escucharon es la de Aarón Zamora, dramaturgo y director de Aprender a Nadar. Ese monólogo o unipersonal interpretado por Ana Banderas, que se presenta los sábados a las 7 en el 77 Centro Cultural Autogestivo y que termina temporada este sábado 27 de abril. Miren, muchos sietes. Como se dieron cuenta por el pequeño segmento donde Aarón habla, pues sí, esta obra trata un poco acerca de nadar, del agua, pero sobre todo de esa idea de dar el paso, de tomar decisiones, de atreverse. Habla también de la depresión, la salud mental y de esos momentos en los que no hay ganas de hacer nada, ni ser nada, y simplemente ser como islas apartadas de todo y enfrascarse en la rutina. Y con esta obra me surgieron varias preguntas. ¿Qué tanto dejamos las cosas que tenemos que hacer para otro día, para mañana? ¿La rutina nos da tranquilidad y control o solo hace que nos olvidemos de las cosas que realmente queremos hacer, pero que tenemos miedo de hacer? ¿Cómo nos relacionamos con aquello que nos da miedo o nos representa un reto? ¿Cómo nos relacionamos con la idea de conectar con alguien más y dejar nuestra comodidad e individualidad? ¿Qué significa dar el paso? ¿Por qué no damos ese paso? ¿Siempre es necesario dar el paso? Como se dieron cuenta, pues varias preguntas, ¿no? Que algunas siento que sí tienen que ver con la obra y otras tienen que ver más conmigo, ¿no? Es que luego uno conecta con diferentes cosas y eso es lo interesante. Y además de todo esto a nivel tema, creo que a nivel forma es hipnótico ver lo que Ana hace en escena. También ver el diseño de movimiento, el diseño de iluminación, y creo que estos tres elementos te mantienen ahí y terminan de construir las imágenes propuestas por el texto. Y bueno, ahí está esta opción de Aprender a Nadar, que le queda una función este sábado 27 de abril a las 7 en el 77. Esperemos que pronto regrese con una nueva temporada. Recuerden que pueden seguirme en mis redes @rcenateatro en Instagram y Twitter o X y en @rcena_teatro en TikTok, donde estoy subiendo videos que luego no subo en otras plataformas. Así que si los quieren checar, pues síganme ahí en TikTok y ya estén al pendiente. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye.